Te saludo en este nuevo día y te invito a que podamos seguir en este recorrido a través del libro de Génesis para conocer y aprender de este maravilloso Dios que anhela cada día estar presente en nuestras vidas. Y así, de esta manera, comenzamos en el principio con Dios. Y ese es el objetivo, ese es el deseo del corazón, poder comenzar en el principio de cada día con nuestro Padre Celestial. Y en nuestra reflexión de hoy hemos llegado hasta el capítulo 33. Y todo este capítulo refiere al encuentro que ya se venía preanunciando entre Esaú y Jacob. Y la expectativa que eso había generado en el corazón de Jacob, saber que su hermano venía con 400 hombres. La situación era apremiante porque Jacob había estado toda la noche en oración, había estado luchando con Dios y había pedido que esa bendición de Dios trajera alivio a su alma, pero también fortaleza para poder enfrentarse a esta situación que lo había llevado a huir, a apartarse de su tierra, de su familia por largos 20 años. Y ahora se dice allí en el versículo 1 que alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Y la expectativa era saber cuál sería la actitud, cuál sería la reacción que tendría Esaú al estar frente a Jacob. En el verso 3 dice que Jacob se inclina delante de él, en una actitud de humildad, con el propósito de hallar gracia ante los ojos de Esaú. Pero en el versículo siguiente dice que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y lo que había sido una historia durante más de 20 años de una posible venganza llegó a ser un encuentro de reconciliación. Como asimismo también en ocasiones en las familias, seres queridos que se distancian, que por alguna razón, por alguna discusión, se cortó el diálogo y luego el orgullo fue causante de que ya no hubiera una relación. Y la falta de humildad es la que en ocasiones no permite un acercamiento y una reconciliación. Si en tu caso, tú que estás escuchando en este momento, estás pasando por una situación así y tú dices ser un hijo de Dios, busca las posibilidades de reconciliarte con aquel ser querido, con aquella persona cercana a ti que desde hace tiempo se ha apartado. Ahora, en esta historia de Jacob y Esaú, es interesante notar cuál fue la actitud de Jacob. Allí en el versículo 5 dice que Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y aquí Jacob toma la actitud de presentarse delante de su hermano como un siervo, entendiendo de que había dado Dios una profecía a Rebeca, a la madre de ellos, cuando en su embarazo dice que luchaban estos niños en su vientre. Allí el Señor le había dicho: el mayor servirá al menor. La preeminencia la iba a tener el menor, y en función de esa profecía, Jacob siempre había procurado obtener esos privilegios, aunque los buscó de manera equivocada. Había procurado la primogenitura de su hermano a cambio de un plato de comida. También había usurpado la bendición por engaño, presentándose ante su padre Isaac como si fuera Esaú. Pero ahora, con el tiempo, Jacob, habiendo entendido de cómo obra el Señor y Dios Todopoderoso, y entendiendo de que la preeminencia y que el cumplimiento de la profecía aún estaban sobre él, que él era el que sería el líder espiritual que Dios había llamado para cumplir sus propósitos, para que de él, de Jacob, viniera aquella simiente que sería para bendición de todas las familias de la tierra. No obstante, Jacob se presenta delante de Esaú como su siervo. Versículo 8, Esaú dice: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Refiriéndose a aquellos siervos que Jacob había enviado con diferentes manadas de animales para entregar como presentes a Esaú en su venida hasta su encuentro.
Y Jacob le responde: el hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Aquí confirma nuevamente, se presenta como su siervo y reconoce a Esaú como su Señor. Pero eso no rebaja el liderazgo que Dios había puesto sobre Jacob y que había sido profetizado en el embarazo de su madre. Y el resto del capítulo habla cómo después de ese encuentro, versículo 16 menciona cómo Esaú volvió aquel día por su camino a Seir. Volvió a sus tierras, volvió a su lugar. Versículo 18, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Jacob por fin regresa a su tierra, regresa a aquel lugar de donde había salido, regresa en paz. Pero queremos volver a destacar esta actitud de humildad, esta actitud de presentarse delante de Esaú como un siervo. Jacob, quien quiso tener la preeminencia, quien quiso ser el primero en su familia, obteniendo los beneficios de la primogenitura y de la bendición, ahora se presenta como un siervo porque entendió que un líder espiritual está para servir. La actitud de Jacob es la actitud de Cristo Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 20, verso 28, Jesús dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquel que era y es el Rey del universo, el Creador de todo lo que existe, venía a esta tierra para servir. Y en los versículos anteriores refiere lo mismo a sus discípulos. Versículos 25 en adelante, dice que llamándolos Jesús les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? ¿Quieres ser el primero? Eso te hace ser un servidor. La grandeza y la preeminencia en el liderazgo cristiano es el servicio. Y el ejemplo más sublime fue la vida de nuestro amado Jesús. Te invito a poder tener la perspectiva de los valores del reino de los cielos. Un verdadero hijo de Dios, un líder cristiano, no está para enaltecerse, no está para ejercer dominio, sino que está para servir, está para darse por los demás, está para representar el carácter de humildad de Cristo Jesús. Que sea esa tu experiencia, es mi deseo y mi oración. Que Dios te bendiga.